Un saludo para todos el día de hoy. No sin antes darle las gracias al Dios Padre Todopoderoso que nos permite una transmisión clara y limpia para transmitir conocimiento a todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company, analista técnico de Iron Forex y educador de Iron Forex para Latinoamérica. Vamos a hablar de los temas de las líneas de tendencia, vamos a hablar de temas de líneas de velocidad, el ángulo de la línea de tendencia, líneas de soporte, líneas de resistencia, líneas de regresión o regresión lineal, como sería más correctamente. Entonces, bueno, un 5 al chat y en 2 minutos iniciamos. Si todos se escuchan, si todos tienen pantalla, coloquen un 5 en el chat para saber que la transmisión está correcta e iniciamos. Bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, pero respecto a las personas que están en la sala. Hablamos de un tema bastante interesante del día de ayer, que fueron ondas de Elliott, algunos patrones que podíamos encontrar dentro de triángulos y cómo se complementaban unas estrategias con otras. Algunos hablaban del heliotismo, otros hablaban de los armónicos, otros hablaban de los triángulos chartistas. Entonces ayer demostramos en clase, en esto, precisamente, que era prácticamente ver lo mismo que veíamos cómo se podía, que se veía cómo se podía complementar todo a través de un mismo esquema. Vimos el triángulo chartista, vimos el patrón armónico y vimos la onda de Elliott y vimos cómo se complementaba todo. Pero todo tiene un inicio y el inicio viene a través de las líneas, la unión de las líneas. Es lo que primero aprendemos a la hora de analizar técnicamente los gráficos. Entonces, importante entender que desde la matemática misma hay una complejidad a través de la línea. La línea, si conocemos una línea, es a través del inicio de un punto y de un punto a otro punto, es decir, hay una distancia. Como pueden ver, aquí estamos viendo la distancia. La distancia dentro del mercado se mide a través de tiempo. Cuando las líneas son horizontales, estamos midiendo tiempo. Cuando son verticales, estamos midiendo, si pueden ver mi regleta de la mano derecha, estamos viendo niveles de precio. Entonces, niveles de precio con líneas verticales y tiempo con líneas horizontales. De un punto a otro punto hay una distancia. Y entre la distancia encontramos una línea intermedia o un punto intermedio, que sería el 50% de todas las cosas. Interesante cuando podemos ver que haya una intercepción de las líneas. Es interesante ver qué pasa en la matemática cuando una línea y otra línea se juntan y llegamos a un punto de intercepción. Esto en la matemática claramente lo hemos estudiado tanto como lo que ha tenido que ver con geometría. Pero en el mundo del trading hay una particularidad muy interesante. Hablamos de una guerra de compradores y de vendedores. Vamos a colocar esta línea para representar a los vendedores. Vamos a representarla con color verde. Perdón, a los compradores. Y a los vendedores con color rojo. Si han estudiado una ley universal que mueve el mercado, es la ley de la oferta y de la demanda.
Dentro de la ley de la oferta y de la demanda vamos a encontrar, vamos a hacerlo un poco más claro para que lo puedan comprender. Tenemos los niveles de precio, el color amarillo. Ahora tenemos el tiempo, lo vamos a reflejar de color azul. Ahora tenemos desde el ángulo de 45 grados una tendencia natural e igual del ángulo de 45 grados, un punto de una tendencia natural. Hablamos de tiempo. Para esto necesitamos un punto de inicio, necesitamos un punto final, es decir, una fecha establecida tanto de inicio como de final. Esto le llamamos periodo. Entonces, en un periodo, un lapso de tiempo determinado a una escala de precios determinado, es decir, el máximo y el mínimo, necesito determinar el punto de equilibrio dentro de la oferta y de la demanda. ¿Cómo haríamos entonces esto? Vamos a buscar los datos. Necesitaría un máximo y necesitaría un mínimo. Entonces vamos a hacer un ejercicio sobre los gráficos que ustedes tengan abiertos en su pantalla. Quiero que inicien desde un lapso de tiempo. Vamos a hacer un ejemplo por ahí, aquí. En este lapso de tiempo, ¿cuál fue el mínimo? Fue este mínimo. ¿Cuál fue el máximo? Fue este lugar el máximo. Entonces, desde el máximo y el mínimo, ¿cuál es el 50%? Ahora, el 50% nunca es el punto de equilibrio de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el punto de equilibrio nunca es el 50%? Contesten en el chat, por favor. Ni idea. ¿Por qué? Pues, Muy bien, José. Excelente. Muy buena apreciación. La ganancia. Pero hay otra contraparte de la ganancia. Es la depreciación del tiempo de los productos, bienes y servicios ofertados, en los cuales podemos entender que hay una depreciación del dinero a través del tiempo. O sea que debemos de tener en cuenta dos variables: la cotización a través del tiempo y la depreciación a través del tiempo. Y es aquí donde termina siendo difícil de poder encontrar un modelo matemático o estadístico que sea 100% preciso, porque determina múltiples variables. Pero en el punto de equilibrio de la ley de la oferta y la demanda, podemos encontrarlo fácilmente cuando conocemos algunos datos. Entonces, ahora conocemos que el 50% necesitaría ganar algo. Sería el 61.8% de este nivel. Perdón, aquí un segundito. Ya la comí. Listo. Entonces, el 61%, si el 50% está donde nos da la mitad, aquí, bajamos un poquito, el 61.8%. Miren la importancia del nivel. Ha sido el punto de equilibrio de fluctuación donde si es muy caro, regreso a si es barato en el mismo equilibrio, en la misma distancia de aquí a la línea, que de la línea abajo al punto de equilibrio. Y lo que me paso de aquí a acá es lo mismo que recompenso de aquí a acá. Lo que me paso de aquí a acá es lo mismo que recompenso de aquí a acá.
El mercado fluctúa en equilibrio a través del movimiento senoidal. Entonces, es importante ver cómo a través de solamente conocer este dato, un máximo y un mínimo. Ahora tenemos un periodo de tiempo. Ahora necesitamos un final para determinar un movimiento. Entonces, si voy a determinar de este ciclo de periodos, ¿cuántos periodos voy a utilizar? 5 periodos, 6 periodos, 7 periodos. ¿Cómo diferencio los periodos entonces dentro de las líneas? Estamos hablando de líneas. Lo diferenciaría a través de los ciclos del tiempo en los cuales ha habido las fluctuaciones del mismo. Entonces, ¿dónde se terminaría un periodo? Se terminaría aquí. ¿Y dónde habría otro periodo? Aquí. ¿Y dónde estaría el otro? Acá. Ahí sucesivamente van identificando los movimientos de las sesiones, donde una sesión consolida, regularmente la sesión asiática, le entrega al trader su segundo, entrega al market maker, donde hace mercado, donde entrega la línea y inicia el ciclo o el periodo de negociación que está vigente actual, el algoritmo que está moviendo en el momento todo el ciclo. Entonces, necesitaríamos saber 1, 2, 3, 4, 5 periodos. Ahora ya tenemos el movimiento de 5 periodos. ¿Dónde buscamos entonces un movimiento importante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos. Porque aquí estaría otro periodo. Por eso los RSI de 7 y de 14 periodos, las medias móviles de 7 y de 14 periodos, les van a ustedes a dar unos datos tan exactos en cuanto a lo que tiene que ver con la fluctuación del precio. Ahora ya tenemos el tiempo. Necesitábamos 7 periodos. Entonces, para el cálculo tenemos el precio máximo, que sería unos 1.51.896, el precio mínimo, lo van a dividir por 2 para sacar el 50% y le van a sumar el interés. Eso no lo tienen que hacer matemáticamente, tampoco tienen que anotar los precios. ¿Cómo haría ese cálculo fácilmente? Simplemente vengo a una herramienta que se llama retroceso de Fibonacci y tomo el inicio del impulso hasta el final del impulso y ahora ya sé dónde está mi 50% y dónde está mi 61.8 y dónde está mi 38.2. Entonces vamos buscando los puntos de equilibrio del mismo. Miren, 61.8 de esto y miren la reacción en el periodo. Punto de equilibrio, 50%. Ahora para saber si es barato o es caro, tengo una base. Tengo un porqué. Tengo un dato. Y ya no estoy aleatoriamente tratando de identificar si está sobrecomprado o sobrevendido el activo. De cierta manera también puedo entender que por líneas o zonas pivote, porque esta regresión es lineal y este cálculo es lineal. Lineal es decir, cuando la línea va a derecha, el cálculo no tiene variaciones de precio. Por eso el cálculo original lleva esta inclinación
en el cual estamos viendo la depreciación o la apreciación o cotización de las divisas a través del tiempo. ¿Cuál es el tiempo que hemos tomado? Hemos tomado un tiempo de 7 periodos para determinar que el movimiento a los 7 periodos terminará la consolidación y explotará todo el movimiento acumulativo del mismo al 80% del triángulo chartista, como explica la teoría. Pero para poder determinar esto, solamente con el triángulo y solamente con el conteo de ondas o patrones, pues simplemente me va a determinar algún tipo de azar durante el mismo. Por eso es que estamos sacando un cálculo que sería un cálculo real de la oferta y la demanda, como lo estamos viendo acá, un punto de equilibrio. Me regalan un 5 al chat si van comprendiendo hasta el momento. Excelente. Entonces, vamos a mirar esto de esta manera. Si la línea de tendencia son naturales a los ángulos de 45 grados, sí, Johnny, programable los RSIs a 7 y 14 periodos, dependiendo de lo que busques. 7 periodos para buscar un cálculo corto, 14 periodos para buscar una sesión completa. Hablamos de que por lo menos las sesiones tienen unas particularidades, es que si una sesión condensa, la otra sesión impulsa y la otra sesión corrige. Si Asia condensa, Nueva York, London impulsa y Nueva York corrige, la mayoría de las veces, pero esto puede cambiar. Hay sesiones asiáticas que pueden ser impulsos, sesiones de London que pueden ser correcciones y sesiones de Nueva York que pueden ser acumulativas. Pero regularmente no pasa esto. ¿Por qué? Porque es la cantidad y el volumen operativo. Y en Asia no se negocia la misma cantidad que se negocia en London o en otros países. Entonces es ahí donde se ve una diferencia en cuanto a el volumen y es de lo que vamos a hablar ahora. Pero espérenme, voy explicándoles poco a poco acá en esta parte inferior. Entonces, determinamos que un precio mínimo y un precio máximo a través de un lapso de tiempo a un ángulo determinado, vamos a encontrar una intersección lineal conocida, pues precisamente como intersección o punto de equilibrio dentro de la oferta y la demanda. Es donde los compradores y los vendedores se sienten en la sesión a gusto para negociar. Este nivel, conocido como nivel POC o nivel más negociado de la sesión. ¿Ok? Y es el nivel donde se toma como línea de teoría media o línea intermedia. En este punto, en el equilibrio, el precio tiende 88% de las veces a regresar a él. Esto quiere decir, cuando el precio fluctúa, este es el punto de equilibrio. Si el precio entra por debajo, pegan una línea de tendencia, respeta la línea de tendencia inferior, respeta la nueva línea de tendencia, pero ahora rompe la línea de soporte que tenía superior, la roja. Ahora los vendedores han sido derrotados por los compradores. Entonces ahora hay un desplazamiento de la línea de tendencia.
Entonces, en este movimiento estamos viendo cómo el precio intermedio, el precio de equilibrio, ha servido tanto como soporte, como resistencia, como techo y como piso para el precio. Y cuando está la ruptura de la línea, hay un movimiento conocido como pullback. Este movimiento, que es un retesteo de los contratos para iniciar el siguiente movimiento, es de nuevo volver al punto de equilibrio para confirmar si realmente vale la pena la oferta y la demanda y hacer una follow trend, que sería continuación de la tendencia, o simplemente un falso rompimiento, y este fenómeno se conoce como absorción. Entonces, ¿cuál es la absorción? Es cuando los traders de ruptura están esperando este movimiento que valide y que el precio de nuevo consolide el movimiento. Cuando se rompe, muchas veces el precio viene al punto de equilibrio y luego absorbe. Ahora, hay muchas veces una absorción de los dos que puede darse de esta manera. ¿Cuál es la absorción? La absorción es cuando el trader están esperando sobre la línea de tendencia a la venta. Entran en la venta y le da unos pocos pips de ganancia, pero automáticamente el precio se revierte haciendo un nuevo máximo, sacando a los vendedores de su posición cuando el precio realmente sí termina por debajo del precio entrado de venta. Pero este movimiento los va a sacar por stop loss muy cortos o porque simplemente no confían en el movimiento cuando se va en su contra y se salen de la posición, terminando la posición luego donde sus análisis habían querido, no sin antes venir a cazar sus stop loss. Ese movimiento de cacería, conocido como stop home, es el que absorbe realmente todo esto, generando una onda 5 de Elliott, donde se absorben todos los contratos que están esperando la continuación de la tendencia, que esta vez no se consolida, sino que por el contrario, termina dejando a todos por fuera. De nuevo. Esto no pasa siempre, o sea, estamos hablando es simplemente del funcionamiento, no es un esquema infalible donde van a determinar todos los movimientos del mercado, no. Lo que quiero que entiendan es la importancia, voy a colocarla, a ver de qué color le ponemos, blanca, de la línea blanca. La importancia del punto de equilibrio, la importancia de la oferta y la demanda, la importancia de dónde los compradores y los vendedores oscilan a través de los niveles de precio y cuáles son los más negociados de la sesión. Es importante que ustedes conozcan el movimiento de cada sesión que hizo el precio para conocer el movimiento de la sesión posterior. ¿Estamos hasta ahí claros? Vamos con una ronda de preguntas. El compañero Johnny nos pregunta si tiene temporalidad. No, los movimientos son para todo. El análisis técnico se mueve en todas las temporalidades, en todo de igual manera. Lo que determina el punto de equilibrio realmente de la oferta y de la demanda es el punto de equilibrio de la sesión que estás buscando. Porque no me sirve a mí muchas veces el punto de equilibrio de toda esta sesión cuando ya estoy determinando los valores hace rato. Entonces, debo de tener como un objetivo muy claro de qué voy a buscar en este cálculo, porque es un cálculo de valor futuro. ¿Ya? Eso lo veremos en la clase del día lunes.
cómo el precio a través del tiempo se evalúa o se avalúa y cómo lo afectan diferentes variables. Entonces es ahí donde se encuentra el verdadero secreto de cómo se inicia o se consolida una tendencia. Bueno, entonces conocimos el fenómeno de la absorción y sabemos que no tiene temporalidad. La respuesta a la pregunta. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro compañero tiene alguna otra pregunta? Si todos están claros, me regalan un 5 por favor en el chat para saber que todos comprendieron. Bueno, parece que estoy explicando claro porque todos están entendiendo. Entonces, ahora vamos a los trucos que van a apoyar estos movimientos, los tips. Como siempre les regalo los tips de análisis técnico que casi al final. Es importante entender el volumen que acompañan estos movimientos. Hay diferentes tipos de patrones de volumen. No voy a utilizar ahora los patrones acá de volumen, pues colocaría más indicadores y más cosas. Lo que voy a hacer es, vamos a trabajar con cuadros. A ver. Cuando inicia una tendencia, hay tres movimientos del volumen que son bastante interesantes y es que el volumen, ustedes lo ven verde, también lo ven rojo, lo ven de un tamaño, luego ven otros tamaños menores. Y estas pérdidas de la cantidad de volumen, así como también el aumento, son igual de importantes para poder comprender los movimientos que estamos viendo. Entonces, es interesante que debe de haber unas condiciones para apoyar una tendencia. La teoría de la ley de Dow nos habla precisamente de el volumen debe de acompañar la tendencia. ¿Qué es lo que nosotros vemos a la hora de ver estas barritas abajo que le llamamos volumen? ¿O qué es el volumen? Porque el volumen yo entendería como subirle el volumen al televisor, el volumen podría entender como una cantidad, mucha cantidad de algo. ¿Qué entienden ustedes por la palabra volumen? La oferta y la demanda, la cantidad de lotes. Bueno, en sí el volumen dentro de, el mundo del trading involucraría lo que tiene que ver con la cantidad de contratos comprados y vendidos, negociados, ya negociados. Estos son negociaciones ya hechas, no son contratos disponibles. Los contratos disponibles se ven en otro tipo de indicador que no es el de volumen. Entonces, aquí lo que hablamos es de lo que usted entra en una posición de compra y 10 personas más entran en una posición de compra y van generando un volumen. Ahora, esto no significa que la posición se ejecute. Estamos hablando de posiciones también pasivas. Estamos hablando del total de todas las posiciones. Entonces, ¿qué pasa si yo como institución coloco un robot que me compre 50,000 contratos, pero no a orden de mercado, sino se límite? Me van a generar un volumen. Pero resulta que ese volumen, que es como si yo mandara a una tienda a hacer algo,
que me dijeran, no me pidan adelanto ni nada. Y cuando a mitad de semana los llame, yo les diga, no, ya no las necesito, ya las conseguí, gracias. Entonces, hice un aumento de la oferta de ese producto, bien o servicio que no adquirí, y eso es un falso volumen. Ese falso volumen que se va a ir desapareciendo a la medida en que las órdenes van quitándolas, va a generar un movimiento conocido como dark pool. La piscina, una piscina de liquidez. Entonces, estas órdenes que están aquí, que fueron a mercado, no fueron ejecutadas. Mi estrategia dice que por riesgo no las ejecuté. Es legal, el banco lo puede hacer. ¿Y qué pasa entonces en este momento con el precio? El precio en volumen cae y cae. Y ustedes ven el precio caer, pero ven el histograma del volumen abajo caer. Y luego cuando va a empezar una tendencia, ¿qué ven ustedes? Gradualidad. Ven que las barras empiezan a crecer de a poco, silenciosamente, por compras pequeñas de contratos donde empiezan 1, 2, 5, 8, 10, 20, 30, 50, no compro más. Cae, pero no lo dejo caer de los mínimos de los stop que tengo. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 300, 1000 contratos. Ahora sí, necesito ver esto. Si para mover esto, necesito que esto me valide esto. Si esto no me valida esto, el precio no va a hacer esto. Va a ser esto. Entonces, ahora sí encontramos el equilibrio de este lugar a este lugar. Encontramos todo el movimiento. Hablamos del punto de equilibrio importante. Hablamos del volumen y de cómo debe respaldar una tendencia, de cómo lo quitan y pueden generar las piscinas de liquidez. ¿Cómo es tan importante para comprar el aumento del volumen como para vender la ausencia del mismo? Entonces, incremento de volumen apoyado en el precio. Nos vamos con tendencia. Caída del volumen, caída del precio. Aumento del volumen, aumento, subida del precio. Punto de bifurcación, que es el punto donde el precio debe tomar una decisión para cualquiera de los dos movimientos. Se comprendió un poco más el esquema técnico. Han comprendido un poco más acerca del esquema de la anatomía o la estructura que tiene que ver acerca de
de una forma de interpretar el mercado. ¿Cómo sería lo del alto volumen o la baja? Es decir, la tendencia sube, pero el volumen baja. Bueno, el único que pregunta es Johnny. No veo que los demás participen en la clase. ¿Cómo sería lo del alto volumen a la baja? Es decir, la tendencia sube o el volumen baja. Creo que yo aquí lo expliqué claramente. Si el volumen aumenta, es posible que el precio aumente. Depende de la reacción, porque el volumen puede ser incrementado falsamente para generar una señal de compra, pero el precio no responde a la señal del volumen generado. Es porque estas órdenes que entraron fue en la parte superior y son órdenes sell limit, un falso volumen que ha copado todo este bloque, pero todas, al ver que el precio no llega o por diferentes estrategias, no les interesa llegar, se colocan unos bloques de órdenes de mitigación que no le permiten al precio ascender. Y entonces ven un incremento, pero el precio no responde al incremento, son órdenes pasivas. Ahora, si las órdenes empiezan a entrar a mercado y empiezan a entrar con un volumen para ascender el precio, cuando son institucionales ustedes van a notar el cambio. ¿Por qué? Porque los que compran en oferta y demanda compran con gradualidad, cosas muy pequeñas que van subiendo. Cuando ustedes ven una cosa, una vela así como esta en el volumen, es porque entró una mano fuerte, entró un banco, entró una institución, entró algo a comprar mucho, en mucha cantidad. Y recuerden que cada PIB son 10 millones de dólares. ¿Cuántos millones de dólares necesita para hacer un movimiento tan fuerte y tan rápido? Mucho. Bueno, no tenemos más preguntas, chicos. Creo que ha sido todo suficiente por el día de hoy. Hemos tenido bastante material informativo que espero que asimilen. Sé que les ha servido mucho estas clases de análisis técnico esta semana porque no lo he hecho tan básico y lo he hecho tocando temas institucionales que respaldan de cierta manera cómo es que están funcionando sus estrategias sin entender realmente el interior del mercado y cómo es que funcionan. Falta por entender los contratos, falta por entender el intercambio de manos, la velocidad y muchas otras cosas que ustedes no pueden forzar al mercado con líneas de tendencia. Muchas gracias para todos ustedes. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo me despido, habiendo transmitido un poco de conocimiento y no sin antes recomendarle que se suscriban al canal de YouTube, donde van a encontrar mucho más contenido de valor para todos ustedes. Nos vemos en una siguiente oportunidad, chicos. Familia LTC, go.